Ok, déjame, cuando usted lo ponga a compartirlo. Sí. Ahí está. Perfecto. Adelante, doctor. Gracias y paz, gracias y paz. Un momentito aquí para poder compartir. Ok. Ok, a ver, me está aquí. Ok, ahora estamos. Amén, amén. Gracias y paz, bendiciones. En este día damos gracias a nuestro Señor y damos gracias también a todos los que se están conectando en este día. Estamos contentos con un programa más. Café académico que ha sido de gran bendición. Lo que hemos estado trayendo, yo creo ya, no me acuerdo, doctor, ni por qué semana vamos, creo que vamos por la 16 por ahí, pero ha sido de gran bendición lo que hemos traído, esta información para el pueblo de Dios. Y hoy vamos a venir con la segunda parte de Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, que le habla el pastor Domingo Pino, que pastoreó la iglesia Centro Cristiano de Oración, conocida como CCA, ubicada en el condado del Bronx, en el Bronx, el 3020 Girón Avenue. Estamos allí ubicados. Los domingos a las 11:15 y los viernes desde las 7:30. Estamos allí compartiendo la palabra de Dios. Bueno, doctor, estamos contentos. Este día lo que vamos a traer es algo interesante. Quisiera que diera un saludito, doctor, a esa audiencia que está conectándose ahora, en estos momentos. Bendiciones, gracia y paz para todos los que se están conectando y aquellos que se van a conectar en los próximos minutos, los próximos días, y aquellos que lo van a ver en diferido. Bendiciones abundantes, gracia y paz, salud para todos. Amén, amén. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando desde del versículo 1 al 4, creo que llegamos al 4, si no me equivoco, y estuvimos hablando, el doctor explicó quién, quién representaba a la mujer de Apocalipsis 12:1. También nos habló del dragón, a quien representaba el color rojo, que indicaba, yo creo que eso fue una información interesante. También, doctor, nos estuvo hablando sobre las 7 cabezas y los 10 cuernos. Él explicó muy bien qué significaba las 7 diademas. Muy interesante también lo que él explicó. Y verdaderamente nos quedamos para continuar con el capítulo, perdón, con el versículo 5, que verdaderamente es muy interesante, lo que hoy vamos a tocar. Y queremos que comparta este video. Y si no vio el primero, vaya, búsquelo. Lo tenemos en YouTube. Si no me equivoco, doctor, ya está en YouTube. El de la Está en semana pasada. YouTube, exacto. Sí, puede ir allá, buscarlo, oírlo para que así pueda entonces entender lo que vamos a estar trayendo hoy, que es la segunda parte del capítulo 12 de Apocalipsis, un capítulo que ha sido interpretado de una manera bastante equivocada. Pero vamos a comenzar para aprovechar el tiempo. Vuelvo y repito, comparta este video, para que la gente también puedan llegar y aprender de lo que estamos trayendo. Bueno, doctor, ya que hoy vamos a empezar esta segunda parte y nos quedamos en el versículo, y vamos a entrar al versículo 5, ya que usted explicó del 1 al 4 con detalle, que está en el primer video, para comenzar las preguntas de hoy, que hoy va a estar muy interesante esta segunda parte. Yo le haría la primera pregunta para comenzar. Y la primera pregunta que le haría, ¿quién es este hijo varón de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 5? ¿Quién es este varón? Porque se ha interpretado de muchas maneras. Sí, sí. Apocalipsis 12:5, es bueno que los que nos están escuchando y viendo sepan que en Apocalipsis 12, Juan presenta tres momentos de una misma visión. Número uno, la mujer y el dragón.
del versículo 1 al 6 del capítulo 12, ¿verdad? Lo segundo es la batalla en el cielo, de los versículos 7 al 12, y de nuevo la mujer y el dragón, de los versículos 13 al 17. O sea, Juan presenta tres momentos de una misma visión que empezó en el capítulo 11, versículo 19. Es bueno hacer esa aclaración. Ahora, el versículo que usted me pregunta, Apocalipsis 12:5, ¿verdad? Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Lo primero es que hay que identificar el hijo varón. Ahí el término griego es uion arsen, que se refiere a un hijo varón y enfatiza el género masculino, de modo que está reforzando la alusión antiguo testamentaria o veterotestamentaria. Es una alusión profética, porque la frase que regirá con vara de hierro a las naciones o a todas las naciones es de la Septuaginta del Salmo 2, versículo 9. Ahora bien, cuando aclara, ¿verdad? Que los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Acordémonos que este salmo teológicamente es mesiánico y está asociado tradicionalmente con el rey ungido Yahweh, que es el Mesías davídico. De modo que la identificación unánime en la tradición cristiana patrística y la exégesis clásica ven unánimemente al Cristo resucitado y exaltado. ¿Por qué? Porque el contexto apocalíptico lo confirma. Por eso, Apocalipsis 19, versículo 15, ¿verdad? Se ve a Cristo mismo como el jinete fiel y verdadero que reirá con vara de hierro. Y en Apocalipsis capítulo 2, versículo 27, se hace la promesa a los vencedores de compartir esta autoridad derivada de Cristo. De modo que, hablando de una función cristológica, el hijo varón es Cristo mismo, presentado simbólicamente como, primero, descendiente de la mujer, segundo, como rey mesiánico, y tercero, como exaltado. ¿Por qué descendiente de la mujer? Bueno, está haciendo alusión a Génesis capítulo 3, versículo 15, la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente. Como rey mesiánico, cumple el Salmo 2 y la expectativa davídica. Y tercero, exaltado, porque su arrebatamiento para Dios y para su trono resume la exaltación pascual: muerte, resurrección y ascensión. Wow, interesante, doctor. Ahora, Sí. en esta misma línea, ya que usted está explicando quién es este hijo varón. Ahora, ¿qué tipo, que esto es importante, qué tipo o clase de nacimiento es el nacimiento del niño en Apocalipsis 12:15? Repito, ¿qué tipo, clase de nacimiento es el nacimiento del niño en Apocalipsis 12:5? Sí, el tipo de nacimiento de Apocalipsis 12:5 no es solo el de Belén, ojo, no es solo el de Belén, es el nacimiento pascual. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 12:5 dice que ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y salta, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. O sea, a primera vista se alude al nacimiento histórico de Jesús en Belén como cumplimiento del Mesías prometido en el Salmo capítulo 2. Pero en la clave literaria de Apocalipsis y en la teología joánica, este nacimiento condensa la totalidad del misterio pascual. Es decir, para los que llevan notas, misterio pascual quiere decir encarnación, pasión, muerte, resurrección y entronización. Lo voy a repetir. Cuando se habla en teología de misterio pascual, está hablando de encarnación,
pasión, muerte, resurrección y entronización. Ahora, Wow. ¿cuál es la prueba literaria? Que no se describe ni la infancia ni el crecimiento. El relato salta del parto directo a la entronización celestial. De modo Okay. que cuando dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, o sea, esto indica que el foco no es la Navidad, sino la Pascua, como nuevo nacimiento glorioso. ¿Ve? Porque ahí los dolores de parto no solo son dolores, vamos a decir, de María, sino dolores de la pasión. Porque en la tradición bíblica, dar a luz es un símbolo de angustia redentora. O sea, en Juan capítulo 16, versículos 21 y 22, Jesús explica su propia pasión usando exactamente este lenguaje. Porque él dice, ¿qué dice él? La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Así también ahora vosotros tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. De modo que para Juan la pasión es el momento de dar a luz al nuevo pueblo, la nueva creación. Por eso la hora de Jesús en Juan 12:23 y en Juan 17:1 es su cruz y glorificación, no simplemente el Belén. Por eso el nacimiento pascual en el marco apocalíptico es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque vemos que el dragón intenta devorar al hijo, que es la imagen de la oposición satánica culminada en la cruz. El hijo es arrebatado para Dios y su trono, que es símbolo de ¿qué? De resurrección y ascensión. ¿Qué hay ahí? Ahí hay una secuencia narrativa porque pasa de parto a entronización sin describir ni la niñez ni la vida pública. O sea, es un resumen condensado del ministerio pascual. Wow, wow, interesante, muy claro. En otras palabras, doctor, usted nos está explicando que lo que el escritor Juan está hablando cuando habla de dolores, de parto, está hablando de la crucifixión, de la pasión de Cristo, y luego de ahí brinca cuando es, en el versículo 5 dice, arrebatado, es donde él resucita y es llevado al Padre. Es un Correcto. resumen de lo que sucedió que Juan está trayendo en ese capítulo, perdón, esos versículos 4 y 5, que es importante que el pueblo entienda porque estos son simbolismos que muchas veces no se pueden leer literalmente, pero más claro que esa explicación que nos ha traído, yo creo que no sé cómo lo puedan entender. Por eso es que es bueno uno escuchar estas clases para que nos ayuden a poder ver con los lentes correctos este tipo de interpretación en Apocalipsis. Ahora, doctor, para traerle otra pregunta. Ahora, cuando vemos que la mujer huyó, hago la pregunta, ¿qué significa en Apocalipsis 12:6 que la mujer huye al desierto? ¿Qué significa eso? Porque hay gente que no sabe interpretar ese versículo ahí. O sea, sí, cuando la mujer huye al desierto, ¿verdad? Donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por los famosos 1260 días Uy. que han querido interpretarlo de forma literal. Miren, Ajá. cuando vamos a un contexto inmediato, este versículo aparece inmediatamente después del nacimiento del hijo varón Exacto, y exacto. el fallido intento del dragón de devorarlo. Ahora bien, una vez que el hijo es entronizado, la mujer, que es una figura simbólica de la comunidad de los fieles, y si vamos a Israel, había que hacer una fusión de la figura simbólica del Israel mesiánico, porque cuando se habla de Israel hay que aclarar, es una figura simbólica del Israel mesiánico y la comunidad de los fieles, de los santos. Y la mujer huye para ser preservada de la furia del dragón. Ahora, ¿qué yo veo ahí? Aquí hay elementos claves. Lo primero es
que la mujer huyó al desierto. Y sabemos que el simbolismo del desierto en la Biblia, lo primero es que el desierto representa refugio y prueba. Ejemplo, Israel fue llevado al desierto tras la liberación de Egipto. Lo vemos en Éxodo 19, versículo 1, y en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Como lugar de refugio y prueba, el desierto es lugar de purificación y de dependencia de Dios. En segundo lugar, el desierto, que muy pocos lo dicen, es un lugar de encuentro amoroso. ¿Cómo yo lo sé? Por Oseas 2:14, donde Dios atrae a su esposa infiel al desierto para restaurarla. Tercero, el desierto representa protección escatológica, porque en la literatura apocalíptica judía, el desierto es símbolo del lugar donde Dios preserva a su pueblo del juicio o de la persecución. Y en Apocalipsis, el desierto es el escenario transitorio donde la comunidad fiel es protegida mientras dura la persecución satánica. En otras palabras, fíjese que el lugar no lo preparó la mujer, el lugar fue preparado por Dios, porque el texto enfatiza que no es la mujer quien elige el lugar, es un refugio ordenado, diseñado y provisto por Dios, lo que refleja el tema de la soberanía divina en la historia. O sea, la iglesia perseguida no es abandonada, al contrario, es custodiada en el tiempo de tribulación. Por eso, en Éxodo 23, versículo 20, si mi memoria no me falla, dice que he aquí yo envío mi ángel delante de ti para guardarte en el camino. O sea, el refugio es divinamente delimitado, indicando un periodo con fin determinado y controlado por la providencia. Porque incluso, ¿cómo yo lo sé? Porque dice, para que allí la sustenten. Y ahí hay dos verbos, que es alimentar y sostener en el griego koiné. Trefosi auten. Trefosi auten. Alimentar y sostener. O sea, evoca la provisión de maná en el desierto, como aparece en Éxodo 16 y en Nehemías capítulo 9, versículos 20 y 21. En un sentido espiritual indica que Dios proveerá todo lo necesario para la fidelidad de su pueblo, protección física y fortaleza espiritual. Ahora, vamos a aclarar. Cuando dice 1260 días, señores, eso no es literal, porque de ahí sacaron la doctrina de que la iglesia va a estar 7 años en el cielo. Una doctrina inventada. La Biblia ni infiere ni explícitamente ni implícitamente que la iglesia va a estar 7 años en el cielo. Es una doctrina inventada, una doctrina falsa. Duela de quien le duela. Eso es una mala interpretación. Porque 1260 días, este número es simbólico. Los 42 meses, un tiempos. Oiga bien, un tiempos y medio tiempo, o sea, 3 años y medio. Wow. Entonces, es una fórmula apocalíptica derivada de Daniel, capítulo 7, 25, y de Daniel, capítulo 12, 7, para describir un periodo de opresión y de prueba intensificada. O sea, es una fase de persecución aguda y tribulación severa. Es un intervalo de angustia extrema y aflicción sostenida. Es un tiempo de hostigamiento intensificado y purificación probatoria. Es el tiempo delimitado en que el mal parece triunfar, pero está restringido por el Eterno. Por eso en Apocalipsis este periodo reaparece varias veces para describir la duración de la persecución del pueblo de Dios. En Apocalipsis capítulo 11, versículos 2 y 3, y en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. Por eso
hay que entender lo que es la teología del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el desierto es lugar de protección y dependencia exclusiva de Dios. Es una réplica del Éxodo. Es un lugar preparado por Dios. Lo que hay garantía de soberanía divina. La Correcto. persecución no escapa al control de Dios, señores. Es un lugar donde hay sustento divino. ¿Por qué? Porque Dios provee, como proveyó maná e hizo brotar agua en el desierto. Repito, 1260 días es un periodo simbólico de tribulación delimitada. Lo que quiero decir es que la persecución es real, pero tiene un fin. La persecución es real, pero es finita. Hello. Porque el desierto, ¿qué es? Un lugar de protección y dependencia exclusiva de Dios, como réplica del Éxodo. Es un lugar preparado por Dios porque hay una garantía de soberanía divina. La persecución no escapa al control de Dios. Hay un sustento divino porque Dios provee, como proveyó maná e hizo brotar agua en el desierto. Y repito de nuevo, 1260 días, 42 meses, es un periodo simbólico, no literal. De modo que hay que tumbar, oiga bien, hay que tumbar, porque después que se conoce la verdad, no se puede seguir enseñando falsedades. Es mentira. La iglesia no estará, lo digo responsablemente, no estará 7 años en el cielo. Eso es una falsa doctrina inventada y que el pueblo evangélico y diferentes denominaciones han repetido como papagayo, porque es producto de una mala interpretación, de una mala exégesis, de una mala aplicación de los métodos exegéticos de interpretación bíblica. Wow, tremendo. Bueno, doctor, aquí usted ha tumbado todo un ganado, usted tumbó ahora. No, Y es que tenemos que, basta ya de repetir lo que otros dijeron en su ignorancia. Porque correcto. creemos que eran hombres que bajaron del cielo. No, se equivocaron. Hay una implicación escatológica en ese capítulo, al igual que los otros capítulos. ¿Ve? Porque cuando usted analiza Apocalipsis 12:6, ¿qué es lo que está enseñando? Que la iglesia, la comunidad fiel que hereda la promesa mesiánica, será perseguida intensamente, pero nunca, nunca abandonada. Nunca Y abandonada, el correcto. desierto es simultáneamente lugar de prueba, lugar de milagro, porque simboliza la tensión entre la vulnerabilidad y la protección providencial. Aquí se subraya el paradigma bíblico. Dios preserva un remanente fiel en medio de la hostilidad de las fuerzas satánicas hasta la consumación final. ¿Qué estamos diciendo? Que Apocalipsis 12:6 encapsula uno de los grandes temas de la fe apocalíptica. La persecución es inevitable, pero la protección es infalible. La iglesia atraviesa su propio éxodo, alimentada por Dios, mientras camina hacia la tierra prometida de la nueva creación. Amén, amén. Wow, tremendo, doctor. Yo creo que esta explicación, wow, es ¿cómo son las palabras? Tan sustantiva en el sentido de que está ampliando lo que verdaderamente por mucho tiempo se ha dicho de la manera incorrecta. Y este es el problemita que tienen de lo que usted estaba hablando, que era lo que yo iba a decirle, doctor, que por muchos años se ha estado enseñando, todavía se enseñan de los púlpitos, de que la iglesia será arrebatada cuando Cristo venga por 7 años, porque no vamos a ver tribulación. O sea, Falso. esto es una escuela totalmente errónea. Totalmente Totalmente. errónea. Totalmente. Exacto, y sin embargo, lo que usted está explicando aquí, cuando vemos y comenzamos a ver en el versículo 6, los 1260 días comienzan cuando el niño es arrebatado. En la Correcto. resurrección no tiene que ver nada. O sea, No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. nada, y yo no sé cómo la gente repite sin estudiar y lo dicen con esa seguridad de que es una verdad. Yo sé que hay gente que nos están oyendo, nos van a oír y les molesta que le estemos tumbando algo que ellos mismos han enseñado. Hermano, esto no es para que se avergüence, esto es para arreglar, para Claro. hablar la palabra de la manera correcta, que es lo que ha venido matando a la iglesia en esa creencia falsa que han traído.
y más claro que usted, lo que usted está trayendo aquí, de esos 1200, porque hay un problema, doctor, que todo el mundo cree que donde vamos a ser guardados es lo que ellos creen, es en el cielo, y eso es erróneo, porque usted no está explicando bien claro lo que él está hablando del desierto, que también el pueblo de Israel pasó por el desierto, pero fue guardado en todo momento. Pero tenemos la mentalidad de que el cielo, el cielo, el cielo, el cielo, el cielo. La Biblia no habla en ninguna parte de que nosotros vamos para el cielo. Pero esa doctrina ha dañado ese concepto apocalíptico que verdaderamente, pues, yo creo que más claro que lo que usted está explicando ahora, no podemos entenderlo. Porque se ha leído mal. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, desde el versículo 16, se ha leído mal. Porque la palabra, y así estaremos siempre con el Señor, hay que tener en cuenta el contexto Correcto. exegético, el entorno, la razón de por qué Pablo escribe esto. Y hay que conocer lo que es, claro, lo que es la parucía. Porque lo que Pablo está describiendo es una parucia, que era recibir al rey. Recibirlo. Porque ya venía a establecer su reino en la tierra. Exacto. Entonces, esa mezcolanza y esa empaguetada, porque es como dice, desenrédame esa tripa que han hecho. Porque para que no se entienda, la Biblia no habla de rapto de la iglesia, habla de arrebatamiento. Pero voy a decirlo responsablemente, el rapto ha sido mal enseñado, y al ser mal enseñado, se han elaborado doctrinas totalmente tergiversadas, y los ministros que lo enseñan creen que están enseñando lo correcto, porque eso fue lo que recibieron de las escuelas inventadas por hombres, no de una correcta interpretación de la Biblia. ¿Ven? Entonces, hay que tener en cuenta la exégesis, el entorno, el contexto literario. ¿Cuál es la razón por la que Pablo está dirigiendo esta carta? Porque el género apocalíptico no es un género que habla del final de los tiempos, sino de que es un género de esperanza en medio de la persecución, en medio de la angustia, en medio de la tribulación. Y cuando no entendemos el género apocalíptico, incluso vamos a estar poniendo supuestamente en orden el apocalipsis. Y el apocalipsis no está en orden. No. Por eso los libros se han equivocado mucho. La mayoría de los libros se han equivocado, señalando un anticristo, señalando un falso profeta, señalando que ahora que es el tiempo. Hay unos predicadores que deben estar en el hospital psiquiátrico en las redes sociales. En el hospital psiquiátrico. Porque todos los días, alerta, alerta, ¿qué es esto? Señores, hay que meterlo al psiquiátrico. Tienen problemas del rufo, tienen problemas del techo, tienen problemas de la cabeza. Pero como en el mundo evangélico, cristiano, pentecostal, los trastornos mentales se disfrazan de espiritualidad suprema y de mega unción. La gente lo acepta y no sabe que está recibiendo es un veneno. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo la creemos 100%, la segunda venida de Cristo, pero ha sido mal enseñada. Y al ser mal enseñada, la gente tiene un concepto erróneo, equivocado, de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Wow. Entonces han dividido la segunda venida en dos partes. Y ahí se meten los famosos 7 años en el cielo. Sí. Inventados. Sí, no, tiene toda la verdad ahí, doctor. Y qué bueno que está aclarando esto, porque esto es de mucha ayuda para el pueblo que está ahora conectado. Y verdaderamente, wow, mucha claridad que estamos recibiendo basado a esto que estamos trayendo, Apocalipsis 12, porque Apocalipsis 12 yo creo que es uno de los capítulos más importantes del libro Apocalipsis. Uno de los más importantes. Bueno, algunos expertos le llaman el capítulo bisagra, porque es un capítulo que une dos partes grandes del Apocalipsis. Wow, tremendo. Sí. Wow. Ahora, doctor, yéndonos al versículo 7, hago la pregunta, ¿a qué cielo se refiere Apocalipsis? Cuando estamos leyendo capítulo 12, versículo 7, ¿a qué cielo
se está refiriendo aquí a Apocalipsis? Juan. Ok, el versículo 7. Es importante, apóstol, doctor, que la gente entienda que el tema central de Apocalipsis 12 es que describe en símbolos. Apocalipsis 12 describe en símbolos la lucha cósmica entre el reino de Dios y las fuerzas del mal, centrada en la victoria de Cristo. Eso es lo que describe de forma central Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, repito, describe en símbolos la lucha cósmica entre el reino de Dios y las fuerzas del mal, centrada en la victoria de Cristo. Ahora bien, la pregunta que usted me hace, ¿a qué cielo se refiere Apocalipsis 12:7? Es importante que entender que en la cosmovisión bíblica lo que era o es la pluralidad de cielos. En la Biblia hebrea, oiga bien, en la Biblia hebrea y en el pensamiento judío del segundo templo, cielo, que es Samayim en hebreo. En hebreo cielo es Samayim, en griego es Ouranos. No es un concepto monolítico. Se concibe estratificado o plural y hay tres grandes niveles. Primero está el cielo atmosférico, donde están las aves y las nubes. El cielo que habla Génesis 1:20 y el Salmo 104, versículo 12. Número 1, el cielo atmosférico. Número 2, está el cielo astral o cósmico, que es la morada de los cuerpos celestes y poderes angélicos, como está en Génesis 1 del 14 al 19, en Job 38:7 y en Efesios 6:12. Y en tercer lugar está el cielo supremo o trono de Dios, que es la esfera de la gloria inaccesible, lo que es lo que habla 2 de Corintios capítulo 12 versículo 2 y Isaías capítulo 6 versículo 1, la visión que tuvo Isaías, y el Salmo 11 versículo 4. Ahora, ¿cuál de estos cielos es el escenario de Apocalipsis 12:7? Bueno, exegéticamente y teológicamente se refiere al segundo nivel. ¿Por qué? Porque no es el cielo atmosférico literal. El lenguaje aquí, hay que entenderlo, es simbólico. La batalla no se libra en el espacio físico ni en la estratosfera. No es el cielo supremo del trono de Dios en su gloria esencial. La corte de Dios, oiga bien, el trono de Dios es el lugar de santidad perfecta y permanencia de su gloria. Ahí Satanás no tiene ni presencia ni dominio real. Pero según la tradición veterotestamentaria, o sea, antiguo testamentaria y apocalíptica, los seres celestiales, o sea, los Benei Elohim, oiga bien, los seres celestiales, los Benei Elohim, y aún el acusador, lo vemos en Job 1 y Job 2, y en Zacarías capítulo 3, tienen acceso judicial a esta corte para presentar acusaciones, no para reinar ni para dominar. ¿Por qué? Porque es el espacio intermedio, o lo que se llama la corte celestial judicial, en el concepto veterotestamentario, donde ocurría la función acusadora de Satanás. Wow. ¿Qué queremos decir? Estamos hablando de la dimensión de la autoridad cósmica y espiritual, donde Satanás aún tenía derecho legal a acusar. Ahora, con la obra del Cristo exaltado, ese derecho se anula y Satanás es expulsado de esa esfera de acceso. ¿Por qué? Porque ya no puede acusar a nadie, a ningún hijo de Dios, de forma eficaz. ¿Cómo lo sé? Romanos 8, 33 y 34. ¿Quién acusará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ahora, en la literatura judía intertestamentaria, primer libro de Enoc,
el testamento de los 12 patriarcas, el libro de los jubileos. Estos niveles celestiales son múltiples. ¿Por qué? Porque a menudo se habla de 3, de 7, de 9 y hasta de 10 cielos. Y Pablo alude a esta idea en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2, refiriéndose a un tercer cielo como esfera suprema de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la implicación teológica de esto? Que la batalla en el cielo de Apocalipsis 12:7 no describe una revuelta física en la morada de Dios, sino la revocación del acceso de Satanás a la función de fiscal cósmico. Es una proclamación teológica que está diciéndonos: el Cristo crucificado y resucitado destrona el poder legal de la acusación, de modo que la expulsión desenmascara a Satanás como impostor. Ya no es más un acusador legítimo, sino un rebelde sin estatus legal, condenado a operar solo en la tierra hasta su destrucción final. Wow, wow, qué explicación. El escenario de la batalla, apóstol, es el cielo astral, ¿ah? Es la corte angelical, es la dimensión de las potestades cósmicas, donde está el tribunal celestial. Sí, Ojo, Apocalipsis 12:7 no es el cielo atmosférico, como muchos tienen idea. Apocalipsis 12:7 no es el cielo atmosférico. Apocalipsis 12:7 no es el cielo supremo, el trono de Dios. ¿Por qué? Porque esa morada está, oiga bien, inaccesible. Y esa morada es de gloria absoluta. Y ahí esa morada nunca se ha contaminado con batalla. por eso quería decirle ahí que tocó parte de la pregunta que quería decirle. ¿De dónde entonces, para estar claro, fue arrojado Satanás? Aunque usted tocó un punto ahí, dejando saber, yo tenía la pregunta que de dónde fue arrojado Satanás. Sí, pero recuerde, Apocalipsis 12:7 emplea, porque si no entendemos el lenguaje de Apocalipsis, vamos a estar predicando cosas absurdas desde el púlpito y Correcto. enseñando cosas absurdas en las aulas. Apocalipsis 12:7 emplea el término cielo en clave simbólico judicial para describir la dimensión cósmica de la autoridad espiritual que incluye la corte angelical donde Satanás ejercía su rol de acusador. Ahora, ¿qué pasa? Que la obra redentora de Cristo lo despoja de ese rol. No, es Sí, interesante, la interesante. obra redentora de Cristo lo despoja de ese rol. Y Miguel, ¿qué es lo que hace? Miguel ejecuta la sentencia y Satanás es expulsado, perdiendo acceso al tribunal y limitándose a la esfera terrenal. Ahora, usted me está preguntando, ¿desde dónde fue arrojado Satanás? Sí, pero doctor, déjame antes que me conteste esa pregunta, y porque tenemos un pueblo aquí que muchos de ellos vienen con la falsa idea, la falsa doctrina que por mucho tiempo la iglesia, muchos predicadores han estado enseñando. Me explico, para que me conteste esta pregunta, pero aclarando a este pueblo que está presente, porque se ha usado estos versículos para ahora decir, no, pero aquí vemos la batalla donde Satanás fue echado del cielo. ¿Ve? Que lo han usado como un versículo Erróneamente erróneamente. deformando la interpretación y distorsionándola. Exacto. Y yo quisiera que nos explicara que eso no tiene nada que ver con eso. De Nada que ver. ninguna forma, no hay pega que podemos pegar eso. No, porque el problema es que el texto es preciso. Satanás fue arrojado fuera de la dimensión en la que tenía acceso para acusar delante de Dios. No fue una caída de un trono infernal, ni de un palacio propio, sino de un ámbito judicial celestial. Señores, déjenme explicarme mejor. Cuando vamos al Antiguo Testamento y en la literatura apocalíptica, Job capítulo 1 y capítulo 2 y Zacarías capítulo 3 versículo 1 y 2. ¿Qué pasa? Que Satanás aparece como un miembro no redimido. Ojo, Satanás es un miembro no redimido de la corte divina y actúa como que, como Satán, el acusador, función que desempeña legalmente ante el trono de Dios. ¿Dónde lo vemos? Job 1:6.
Cuando dice que un día vinieron a presentarse delante del Eterno, de Yahweh, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, que es la traducción. Zacarías 3:1, ¿qué dice? Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová o de Yahweh, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Y qué pasa? Que este acceso no implicaba igualdad ni soberanía de Satanás en la presencia de Dios. Era simplemente un fiscal cósmico, lo que aquí se llama procurador fiscal, procurador general, tolerado temporalmente para poner a prueba a quienes, a los fieles. Por eso en Apocalipsis 12 el texto no dice que Satanás fue arrojado del cielo en abstracto, sino expresamente de la esfera donde podía presentar acusación delante de nuestro Dios día y noche. Esto significa que fue privado de ¿qué? De acceso a la corte celestial judicial por la victoria de Cristo. De modo que su derecho a presentar cargos contra los hijos e hijas de Dios quedó abolido. Véase Colosenses capítulo 2, versículo 14 al 15, que tiene una lluvia de significado, porque dice despojando a los principados y potestades, porque paralelamente se conecta con esto. El acto judicial se convierte ahora en proclamación del reino. Por eso dice, ahora ha venido la salvación. Por eso, y lo voy a decir aquí responsablemente, Apocalipsis 12:10 no describe la caída original ni la destrucción final, sino la revocación que yo llamo de la visa celestial que tenía Satanás como fiscal cósmico. ¿Por qué? Porque Satanás fue arrojado desde la corte judicial, el tribunal espiritual en la dimensión de la gloria divina, donde acusaba a los santos de día y de noche. Y esta expulsión no significa que perdió existencia ni actividad demoníaca en la tierra. Significa que su poder legal de acusar ante Dios ya fue cancelado irrevocablemente por la obra redentora de Cristo. Por eso Apocalipsis 12:10 declara solemnemente que Satanás fue expulsado de la esfera de acceso ante Dios, no del cielo físico, hello, ni solo de un paraíso, sino del ámbito de la autoridad judicial cósmica. ¿Por qué? Porque lo que Cristo logró en la cruz selló esa derrota legal. Y aunque la batalla terrestre continúa hasta su juicio final, ya Cristo logró en la cruz la derrota legal de Satanás. Es importante que usted sepa eso. Wow. Qué aclaración. Ahora, usted dijo algo claro aquí, doctor. El ángel Miguel ejecuta. Eso es importante. Ejecuta. Eso fue interesante porque aquí entonces, para que nos dé más claridad en esa explicación, que más claro, pero para que nos dé un poquito más, usando a Miguel, ¿qué significa la batalla en el cielo? Porque la gente se cree entonces que es una batalla entre Dios y el diablo. No. Pero quisiera que me explicara ese punto ahí. ¿Qué significa la batalla en el cielo? Sí, hay que interpretar el lenguaje de Apocalíptico. Repetimos, el lenguaje de Apocalipsis, oiga bien, completamente es simbólico. Simbólico. Apocalipsis está lleno de símbolos. ¿Por qué? Porque miren, Miguel y sus ángeles, Micael, ¿qué significa? ¿Quién como Dios? Miguel es el arcángel guerrero, es el arcángel protector de Israel. ¿Dónde lo vemos? En Daniel capítulo 10, versículo 13, en Daniel capítulo 12, versículo 1, y en Judas, en el único capítulo, en Judas, en el único capítulo, en el versículo 9. Aquí él dirige el ejército celestial contra el dragón. Teológicamente, Miguel representa la autoridad de Dios manifestada a través de sus huestes angélicas para derrotar la rebelión satánica. Ahora, se habla del dragón y sus ángeles. Y aquí el dragón, que ya lo explicamos en
en la parte 1 Sí. de esta serie, el dragón es identificado claramente como la serpiente antigua. ¿Por qué? Porque a partir de finales del periodo del segundo templo, la serpiente antigua, ellos la conectaron con el eco de ¿qué? De Génesis capítulo 3, versículo 1, donde empieza, pero la serpiente era más astuta que todas las bestias del campo. ¿Ah? El dragón también es identificado claramente, aparte de la serpiente antigua, como diablo, que significa calumniador. Es identificado como Satanás, que quiere decir adversario. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Que esto simboliza el poder concentrado del mal que desafía a Dios y engaña a la humanidad. Eso es lo que significa el poder concentrado del mal que desafía a Dios y engaña a la humanidad. Ahora, cuando se habla de la expulsión, dice, no prevalecieron. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo una derrota total. ¿Por qué? Porque no se halló lugar para ellos en el cielo. Lo que quiere decir que existió una pérdida definitiva de acceso a la presencia de Dios, como aparece en Job capítulo 1, versículo 6 al 12, donde Satanás aún comparece ante Dios. Fue arrojado a la tierra. O sea, el ámbito de acción de Satanás se limita a lo terrenal. Ahora, hay varios niveles de significado. Hay un significado histórico, salvífico, donde el Apocalipsis muestra que la victoria de Cristo, su muerte, resurrección y ascensión desencadena la expulsión definitiva de Satanás del ámbito celestial. Satanás ya no puede acusar a los redimidos delante de Dios. Por eso Jesús en Lucas 10:18 dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y esas palabras de Jesús habla acerca de la derrota de la autoridad de Satanás. Hay un significado también escatológico, que es un preludio del juicio final. Aunque Satanás es expulsado, aún obra en la tierra hasta su destrucción definitiva, como está en Apocalipsis 20, versículo 10. Y hay un significado que es espiritual. ¿Por qué? Porque para los creyentes es garantía de que el mal tiene los días contados. La iglesia combate en la tierra, pero la victoria está asegurada en el cielo. ¿Qué es lo que quiero decir? En un significado práctico y pastoral, que la guerra espiritual es real. ¿Por qué? Porque los cristianos, hijos de Dios, participan en una batalla invisible. Oiga bien, pero ¿qué pasa? Que Cristo ya venció. Satanás Exacto. está derrotado. Satanás está limitado y bajo la soberanía de Dios. Ahora, mientras estamos en la tierra y vivimos, es un tiempo de ¿qué? De resistencia, que aunque Satanás esté expulsado, sigue activo en la tierra y por eso el creyente debe de velar y perseverar. Doctor. Hello. Y tenemos que entender los elementos del Apocalipsis, porque cuando habla de Miguel y sus ángeles, ¿de qué está hablando? Cuando dice Miguel y sus ángeles, del poder y autoridad de Dios, del ejército fiel. Cuando habla de dragón y sus ángeles, ¿de qué habla? De las fuerzas del mal, de Satanás y los demonios. Y cuando habla de batalla en el cielo, está hablando de la derrota espiritual de Satanás tras la obra redentora de Cristo. Cuando habla de expulsión a la tierra, es que Satanás ya no puede acusar ante Dios, pero persigue a la iglesia. ¿Y cuál es el mensaje para la iglesia? Que tiene la victoria asegurada y hace un llamado a ¿qué? A la fidelidad y a la resistencia. Y cuando vamos a ver las referencias bíblicas que son clave, tenemos a Miguel como protector de Israel en Daniel 10:13, Daniel 10:21 y Daniel 12:1. Tenemos a Miguel disputando con Satanás en Judas capítulo 1 verso 9. Tenemos a Jesús declarando la caída de Satanás en Lucas capítulo 10 versículo 18. Vemos la lucha espiritual del creyente, que de eso tenemos un tema pendiente para tratarlo aquí. Si existe o no la guerra espiritual que se han inventado, porque hay una guerra espiritual, una lucha espiritual bíblica, pero hay otra que ha sido inventada por el hombre,
deformada y distorsionada. ¿Ah? Como está en Efesios capítulo 6, versículo 12. Y tenemos el destino final de Satanás, como está en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. ¿Qué estamos diciendo? Que Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, es uno de los pasajes más potentes y más poderosos para entender la dimensión cósmica, espiritual y victoriosa de la salvación en Cristo. ¿Por qué? Porque proclama que la iglesia no lucha para ganar, sino que lucha desde la victoria que ya ganó en la cruz. Wow. Wow. Te lo Wow. voy a repetir. Wow. 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 ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto? Está proclamando que la iglesia no lucha para ganar, sino que lucha desde la victoria que ya obtuvo y fue ganada en la cruz por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Es Wow. cuánto? Wow. 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 Yo creo que, wow, esto ha sido poderoso. Esta claridad que usted está trayendo verdaderamente ha sido libertador para el pensamiento que la religión nos ha puesto en nuestra mente y saber, tener claro que la victoria ya la tenemos. Nosotros estamos en una batalla que usted habló muy claro, no una guerra, porque una guerra tiene que haber un ganador y un vencedor, y ya eso pasó. Pero la gente, cuántos predicadores, cuánta gente han querido usar esto de una manipulación dentro de la iglesia, sabiendo, usted dijo algo poderoso ahí, nosotros no peleamos, nosotros peleamos desde la victoria. Ay, Dios del cielo. Claro, Padre, Dios. nuestra lucha es desde la victoria que ya fue ganada en la cruz. Y eso si usted como hijo de Dios, hija de Dios, creyente en Cristo, no lo entiende, va a estar enseñando, distorsionando y deformando a la gente en su práctica de la vida diaria. ¿Por qué? Porque lo que hacen estos individuos es llenar a la gente de miedo, de temores. ¿Ah? Mm, mm, wow. Llenándolo de miedo, de culpa, de vergüenza, de supersticiones dentro del evangelio, cuando la superstición debe desaparecer. El creyente, el verdadero creyente, hijo de Dios e hija de Dios, no es supersticioso. No tiene miedo. ¿Por qué? Porque proclama que la iglesia no lucha para ganar, sino que lucha desde la victoria ganada en la cruz. Padre, Dios del cielo. Y hasta que el pueblo, no hay Mm, tiempo para explicar eso porque nos llevaría más de una hora, apóstol. mm. Pero cuando la iglesia entienda esto, que cuando se lucha es desde la victoria que ya fue ganada en la cruz, la gente va a vivir tranquilo y se va a cumplir lo que dijo Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿Por qué? Mm. Porque usted ve muchos creyentes con miedo, con superstición, con espanto, con culpa, con vergüenza, porque no entienden la obra redentora ganada en la cruz. No, estamos claros y por eso yo le quería hacer una pregunta, pero tuve que dejarlo que fluyera porque verdaderamente yo creo que lo que trajo era del Espíritu, verdaderamente. Gloria a Dios. Y la pregunta era, ¿qué significa la salvación? Entonces en Apocalipsis 12, 10 al 12, porque ahí está. Pero lo que usted ha traído verdaderamente ha sido, mira, libertador. Yo creo que ahí hay pan para muchos predicadores para terminar este año con lo que usted trajo. De hecho, tenemos que cerrar ya esta serie con la famosa guerra espiritual, que Uy, verdaderamente tenemos que tumbar eso porque eso ha traído, hermano, eso no solamente ha traído confusión, doctor, ha traído que el creyente viva una vida que Jesús nunca nos prometió. Me explico. correcto, Una vida correcto. derrotada, una vida de buscar que necesito, que por esto, que por aquello. O sea, han llenado a la gente de ansiedad, Ahí es, ahí es. de Ujú. ansiedad, de estrés, de tensión y de sobrecarga espiritual. Wow. De Wow. sobrecarga espiritual. Eso lo vamos a tratar. Sí, sí, no, es demasiado poderoso. No sé si quieres tocar un poco sobre la salvación, capítulo 12, 10 O al sea, ¿qué 12. significa la salvación? Sí, en el capítulo 12 que habla el versículo 10 y 12 donde lo vemos ahí, que nos habla, pero sí,
quiere lo podemos brincar porque usted explicó demasiado bien esos puntos ahí, que el que no entienda qué es lo que es la salvación hoy en día, hermano, habría que orar otra vez por la persona. Bueno, hay que aclarar que Apocalipsis 12, del 10 al 12, proclama que la obra redentora de Cristo, oiga bien, primero no solo salva almas individualmente, sino que establece el reino, destruye la acusación y derrota a los poderes demoníacos. Dios mío. Ah, sí, eso es básico a los que hablan de guerra espiritual, a los que tienen la presunción de que son expertos en liberación. Exacto, ¿Ah? exacto, exacto. Tienen que proclamar la obra redentora de Cristo, que no solo salva almas individualmente, sino que establece el reino, destruye la acusación y derrota a los poderes demoníacos. ¿Por qué? Porque el creyente está llamado a vivir y testificar desde esa victoria, aun si eso implica morir, con la certeza de que Satanás ya está vencido y su derrota final es segura. ¿Por qué? Cuando se habla aquí de salvación, en una dimensión espiritual, en una dimensión pastoral para la iglesia, la salvación es más que individual. Es la manifestación del reino de Dios y la derrota de los poderes espirituales. Por eso, el creyente vive desde una victoria ya ganada. No lucha para ser salvo, sino porque ha sido salvo. Padre. Lo voy a repetir y siento la gloria de Dios. El Santo. creyente vive desde una victoria ya ganada. El creyente no lucha para ser salvo, sino porque ha sido salvo. La fidelidad hasta la muerte es parte de esa victoria, porque la muerte física no puede cancelar la victoria espiritual. Por eso, Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 al 12, el pasaje lo que describe es la proclamación celestial de la victoria de Cristo y su impacto. Por eso dice, la salvación, el poder, el reino y la autoridad de Cristo ya se han hecho efectivos, porque Satanás, el gran acusador, ha sido expulsado del ámbito celestial. Wow. Por eso, teológicamente, expresan, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino. Y oiga cómo dice, ahora indica que esta victoria no es futura, sino actual, presente Ay, y realizada en la wow. historia de la cruz. Padre. La resurrección y la exaltación de Cristo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque se cumplen las promesas mesiánicas. El reino de Dios irrumpe con poder. Y eso lo vemos desde el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Lo vemos cuando Cristo ve a Satanás cayendo en Lucas 10, 18 y en Mateo 28, versículo 18. Porque Cristo vence el derecho de Satanás de acusar a los creyentes. Antes de la cruz, Satanás tenía acceso a acusar, como lo vemos en Zacarías capítulo 3, versículo 1 y 2, y en Job capítulo 1 y 2. Pero después de la cruz, su capacidad legal es anulada y cancelada, porque la sangre del Cordero justifica plenamente a todos los redimidos. Por eso dice que ha sido lanzado fuera el acusador. Hello. Wow. Y esta palabra en griego es un título legal de fiscal, de adversario judicial. La derrota de Satanás implica que no puede condenar a los justificados por Cristo, como cité a Romanos 8, versículos 33 y 34. Y dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Y qué es lo que se describe aquí? Cómo los creyentes participan en la victoria de Cristo. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero es el fundamento objetivo de la victoria de la redención. Ay, santo. La Dios. palabra de su testimonio es la confesión pública de Cristo. Y el desprecio de la propia vida es la fidelidad, incluso hasta sufrir la muerte o el martirio. La victoria es cristocéntrica. La victoria es martirial. Los santos vencen no con armas carnales, como han querido meternos en la guerra espiritual, sino con fe, con testimonio y con entrega total.
Ay, santo. Bueno, esto es todo poderoso. Eh, eh, lo que usted ha estado trayendo, aunque eso es parte de lo que queremos traer en esa guerra espiritual tan falacia que han traído, que da pena lo que se está predicando. Pero comparta este video. Yo creo que este video puede ser de mucha bendición para mucha gente. Dígale a su pastor que oiga este video porque verdaderamente lo que queremos es que salgan de esa cortina que verdaderamente la religión ha puesto en los púlpitos, que da pena lo que se está oyendo. Pero doctor, wow, estoy aquí que quisiera hasta en lengua hablar de poderoso la información que usted ha traído. Aleluya. Eh, quisiera rapidito, eh, que nos explicara, ya que vamos por los versículos, que nos explicara qué tenemos en Apocalipsis capítulo 12. Vamos ahora a seguir corriendo los versículos 15 a 16. Versículo 15 a 16, donde dice: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Ahora el otro dice: pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca. Yo quisiera que nos dieran una explicación de estos versículos, que muchas veces tampoco se puede interpretar o no lo ha interpretado la gente de la manera correcta, doctor. Sí, ahí Apocalipsis 12, versículos 15 y 16, emplea lo que se llama imágenes arquetípicas del caos acuático. Imágenes arquetípicas del caos acuático para describir la furia de Satanás, pero afirma la soberanía de Dios sobre la creación, la cual interviene como cómplice divina para salvar al pueblo perseguido. Voy a explicarlo. Hay una imagen simbólica del agua como caos. ¿Por qué? Porque en la literatura y en la cosmovisión del antiguo cercano oriente, entiéndase Mesopotamia, Babilonia, Canaán, Egipto y, por supuesto, también en la Biblia, las aguas caóticas simbolizan el poder del desorden, el caos y la Mm, amenaza a la vida ordenada creada por la divinidad. Y usted se preguntará, pero ¿existe algún paralelo que sea clave? Bueno, tenemos el Enuma Elish. Oiga bien, no es el Emuna, no. El Enuma Elish de mm, Babilonia. La diosa Tiamat es el mar caótico que Marduk debe vencer para establecer el cosmos ordenado. En Ugarit, allá en el norte de Israel, hacia el norte, lo que hoy es por allá la zona del Líbano, lo que es era la zona de Fenicia, eh, en Ugarit, Baal y Yan. Baal derrota al dios marino Yan, símbolo del caos acuático. Y en Génesis capítulo 1, versículo 2, el Espíritu de Dios se cierne sobre el tejón. ¿Y qué es el tejón? El abismo, domando el caos primordial. Y vemos en el Salmo 74, versículos 13 y 14, y el Salmo 89, versículos 9 y 10, que Yahweh rompe cabezas de monstruos marinos. ¿Quiénes? El Leviatán. ¿Quiénes? Arraat, que son imágenes mitológicas reelaboradas para exaltar su soberanía. Entonces, en Apocalipsis 12:15, el dragón replica este simbolismo, intenta recrear el caos para destruir al pueblo de Dios. Ahora, el río de su boca es un torrente de destrucción, de confusión, de caos y muerte. Ahora, ¿cuál es la función teológica del agua en el ataque del dragón? Bueno, que la serpiente dragón exhala agua como río porque es un ataque indirecto. Y aquí se usa el simbolismo acuático para arrastrar, inundar y disolver la estabilidad del pueblo fiel, que es la mujer. Es una estrategia de caos para anular la protección divina en el desierto. Y en el contexto del desierto, ya dijimos que el desierto es tradicionalmente lugar de protección
y encuentro con Dios, como lo vimos en Éxodo 19 y en Oseas capítulo 2, versículo 14. Pero también el lugar donde Israel enfrentaba serpientes y escasez de agua. Y el dragón busca convertir el refugio en una trampa mortal. Cuando vamos a una dimensión apocalíptica, en lenguaje profético y apocalíptico, las inundaciones y ríos simbolizan, oiga bien, ejércitos enemigos, simbolizan persecuciones violentas, como lo vemos en Isaías 8, versículos 7 y 8, y en Jeremías capítulo 46, versículos 7 y 8 también. De modo que el río puede representar una ofensiva satánica en forma de persecución imperial, herejías, falsas doctrinas y calumnias masivas. Ahora, nótese que hay una intervención de la tierra como agente divino. ¿Por qué? Porque la tierra en lo que es clave bíblica en la Biblia, la tierra no es solo materia inerte, sino que es parte de la creación viva, que está sujeta y subordinada a Dios. ¿Cómo lo sé? Salmo 104, versículo 5, e Isaías 24. ¿Por qué? Porque la tierra puede obedecer órdenes divinas. Y lo vemos en Números capítulo 16, versículo 30 al 33, donde la tierra se abrió. Dice, abrió su boca y tragó a Coré y a su séquito de rebeldes. Y en Apocalipsis 12, 16, la tierra actúa casi como personaje. ¿Por qué? Porque obedece a Dios, absorbe el caos y frustra los planes de la serpiente. Si vamos a una teología creacional, la creación colabora con el creador. Frente al intento de restaurar el caos satánico, la creación se alinea con el propósito de Dios de preservar la comunidad fiel. ¿Y esto qué es? Esos ecos del Éxodo. Porque el dragón busca ahogar, como Faraón quiso ahogar a Israel. Léase Éxodo 1:22. Pero Dios divide las aguas y luego la tierra traga al ejército egipcio, como lo vemos en Éxodo 15, versículo 12, donde dice, extendiste tu diestra y la tierra los tragó. Así, en Apocalipsis 12, 16, se reinterpreta este patrón literario. El orden creado sigue siendo aliado de Dios contra el caos demoníaco. Ahora, ¿cuál es la implicación escatológica que esto tiene? ¿Por qué? Porque el pasaje enseña que ni siquiera el cosmos natural apoya a Satanás. O sea, su intento de reintroducir el caos falla, porque la misma creación es restaurada y está orientada hacia la nueva creación, como está en Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22. De modo que el pueblo de Dios no solo es protegido por intervención celestial, sino también por la obediencia cósmica. La tierra protege lo que el Creador protege. Wow. Wow, 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 wow. Qué bendición. Doctor, dándole seguimiento a lo que usted nos está explicando, ya que estamos llegando casi al final, quisiera que nos pueda decir o qué usted puede decir de la interpretación, dar una interpretación de Apocalipsis, entonces el último versículo que es el 17, para terminar totalmente este capítulo. ¿Qué interpretación se puede decir de ese versículo? Es el versículo, capítulo 12, verso 17. 17. Ese es el último, ¿verdad? El último. Que dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer. Exacto. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Wow. Fíjese, ese versículo cierra la escena dramática del capítulo 12. Ese versículo cierra la escena dramática del capítulo 12 porque expone la batalla cósmica entre el dragón, que es Satanás, en este caso, y la comunidad mesiánica. O sea, después de fracasar en devorar al hijo varón, que es Cristo exaltado, y en destruir a la mujer,
que es los fieles, que es la unión del Israel mesiánico con la iglesia fiel, el dragón desvía su furia a un objetivo remanente, que es el resto de la descendencia de ella. Ahora, ¿qué elementos exegéticos clave tenemos aquí? Mire, dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Esa frase, se llenó de ira, ¿qué indica? Ahí yo veo frustración total por parte de Satanás, que está consciente de su derrota cósmica, porque ya fue expulsado del cielo, y el ataque fallido a la mujer, pero sigue combatiendo, ¿dónde? En la tierra. Y está contra la mujer. ¿Por qué? Porque sigue odiando a la comunidad de los fieles, que está representado en la mujer, que no es una figura individual. La mujer es una figura colectiva. La mujer ahí es simbólica. Y dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Y quién es el resto de la descendencia de ella? Porque ahí se usa en griego to loipon tou espermatos autes. Repito, to loipon tou espermatos autes. Y ahí loipon es el remanente, lo que queda. Y ahí la palabra esperma literalmente es semilla, linaje, descendencia. Teológicamente es el remanente fiel surgido de la comunidad mesiánica, unido con la iglesia de los fieles de manera universal, extendida en el tiempo y en el espacio. Perdón. Este resto, ¿qué es lo que simboliza? Simboliza a cada generación de creyentes fieles que se mantienen leales a Cristo pese a la persecución satánica. Es una continuidad de la enemistad protoevangélica. ¿Y qué es eso de enemistad protoevangélica? Génesis 3:15 se le llama enemistad protoevangélica en teología. Porque pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Porque aquí se manifiesta plenamente. El dragón lucha ¿contra qué? Contra la simiente de la mujer. Por eso el texto aclara a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Porque el versículo define la identidad del verdadero pueblo de Dios mediante dos marcas distintas. ¿Cuáles son? Número uno, primera marca, guardan los mandamientos de Dios. No está refiriéndose a reglas éticas, implica obediencia a la voluntad de Dios revelada a través del Espíritu Santo. Y en Apocalipsis, esto es signo de que de fidelidad bajo presión, como está escrito en Apocalipsis capítulo 12, perdón, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Segunda marca, tienen el testimonio de Jesucristo, que en griego koine es marturia, leso, marturia, leso, que implica confesar a Cristo, incluso ante la persecución. Y en Apocalipsis testimonio está ligado al martirio, al martus, al testigo, el mártir. No es solo doctrina, es fidelidad viva que confronta el sistema opresor. El pueblo de Dios es reconocido por su lealtad moral, por su lealtad confesional. Y esto tiene una función escatológica. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 12:17 es una bisagra narrativa. ¿Por qué? Porque resume la situación de la iglesia en la era intermedia. Cristo entronizado, Satanás derrotado, pero activo hasta el juicio final. Hasta el juicio final. Y esto anticipa los ataques del dragón mediante sus agentes, que son la bestia del mar y la bestia de la tierra, de Apocalipsis 13. Sistemas políticos. Entienda, las bestias representan sistemas políticos, religiosos y económicos hostiles, como está en Apocalipsis 13. En síntesis, la iglesia militante vive bajo asedio satánico mientras testimonia la victoria del Cordero. ¿Qué vemos? Vemos un dragón lleno de ira, Satanás, un sistema frustrado por su derrota cósmica, intensifica su ataque en la tierra. El resto de la descendencia, el remanente fiel, la iglesia verdadera en cada generación.
Y cuando habla de guardar mandamiento y testimonio, está hablando de una identidad dual, obediencia ética y confesión cristológica por medio del Espíritu Santo, incluso hasta el martirio. De modo que la persecución no es señal de fracaso, sino de fidelidad. El pueblo que guarda y testifica es el blanco del dragón porque encarna la victoria del Cordero. Porque la misión del dragón es temporal y autodestructiva, pero su derrota está asegurada. Pero su furia es intensa porque su tiempo es corto, como dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Y este versículo une Génesis, salmos mesiánicos y la promesa escatológica. La enemistad de la serpiente y la mujer culmina en la batalla final del dragón contra la iglesia victoriosa. Porque Apocalipsis 12:17 describe el núcleo del conflicto espiritual hasta la consumación. El dragón, frustrado y derrotado en el cielo, descarga su ira sobre el remanente que obedece a Dios y proclama la fidelidad de Jesucristo. Y este pueblo fiel, es bueno que sepan que encarna la victoria del Cordero y resiste hasta el final, siendo testimonio viviente de que el reino va, de que el reino va de una manera inaugurada y de que ya está inaugurado, aunque no plenamente consumado. Eso es lo que significa Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Wow. Doctor, yo creo que esta ha sido una de las clases que más, o una de ellas, porque han visto otras que han sido de mucha bendición, pero la de hoy, wow. Verdaderamente que me he gozado. Quisiera, para cerrar ya este capítulo 12, que esta es la segunda parte, aquellos que no vieron la primera, vaya a ver el video para que así tenga toda la exégesis de este capítulo 12. Doctor, para concluir, ¿qué clave final podemos darle y tener de Apocalipsis 12? En un resumen que nos pueda dar para, ya que terminamos con este capítulo, verdaderamente explicado desde el versículo 1 hasta el 17. ¿Qué conclusión? O sea, la pregunta es, ¿qué conclusión clave final podemos dar? Ajá, ¿qué conclusión clave final podemos darle y tener de Apocalipsis capítulo 12? O sea, esa conclusión, esa clave final que podemos darle. Bueno, Apocalipsis 12 podemos decir de forma final que revela el núcleo del drama escatológico de la fe cristiana. O sea, el conflicto cósmico entre el reino de Dios y las fuerzas del mal está ya decidido a favor de Cristo, pero continúa manifestándose como persecución histórica contra su pueblo fiel. Este capítulo muestra con poderosa imaginería simbólica que el Mesías prometido, el Hijo varón, nació, triunfó sobre el dragón y fue entronizado a la diestra de Dios, cumpliendo la expectativa mesiánica y aplastando el poder acusador de Satanás. El dragón, derrotado y expulsado de la corte celestial, es ahora un enemigo furioso, confinado a la tierra, donde su única estrategia es perseguir a la mujer. ¿Y quién es la mujer? La comunidad mesiánica, junto con la descendencia que es la iglesia fiel, los fieles. La mujer, imagen del pueblo fiel de Dios, a través de la historia, es preservada sobrenaturalmente por Dios en el desierto. Símbolo, entiéndalo, el desierto, símbolo de prueba y de provisión divina. El pueblo de Dios vence no por armas humanas, sino por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, viviendo en fidelidad aún hasta la muerte. Apocalipsis 12 enseña que la victoria es simultáneamente inaugurada y resistida. ¿Por qué? Porque Cristo reina desde su trono, pero la iglesia comparte su victoria a través de su perseverancia, a través de su testimonio fiel en medio de la hostilidad satánica. ¿Cuál es la clave final? Que la gran guerra espiritual no se gana con violencia, sino con fidelidad martirial.
La iglesia es protegida por Dios, es nutrida en el desierto de la historia y triunfa porque pertenece al Cordero entronizado. Satanás, aunque está activo, tiene su tiempo contado. Por eso su furia es señal no solamente de frustración, sino de derrota inevitable. De modo, señores, que podemos decir en una frase, en una sola frase, el Cordero reina, el dragón ruge, y la iglesia resiste. Y esta es la certeza escatológica y la vocación heroica de Apocalipsis 12. Te lo voy a repetir. El Cordero reina, el dragón ruge, la iglesia resiste. Y esta es la certeza escatológica y la vocación heroica de Apocalipsis 12. Gracias y paz. Bendiciones. Wow, 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 qué bendición. Wow, yo creo que hoy ha sido un banquete. Todos aquellos que no tuvieron desde el comienzo, vaya, oiga este video, le va a ser de mucha bendición. Compártalo, compártalo. Verdaderamente lo que aquí hemos traído ha sido poderoso. Damos gracias a Dios primeramente por esto que hemos recibido hoy y damos gracias a Dios por el doctor Elías Paulino, que verdaderamente Dios lo está usando de una manera poderosa para traer claridad a estos tiempos. Yo digo que Dios está usando al doctor como un reformador de tanta doctrina mal, ¿qué puedo decir? Traída, mal enseñada. Y verdaderamente, pues, ha sido una bendición que a través de él, pues, podamos recibir esta claridad en estos tiempos. Doctor, hay alguien que está preguntando, quisiera, antes de despedirnos, ¿dónde puede él conectarse para coger clase con usted? Yo creo que la persona escribió aquí, ¿a dónde Okay. puedo aprender con el doctor? Quisiera que diera la Sí, información de la universidad. claro, este programa llega a ustedes como cortesía de la Universidad BCC Adonai Elohim Christian University, que es totalmente online, a través de Zoom, es virtual, desde su celular, su computadora, su iPad, su tableta, su dispositivo, desde la comodidad de su casa, de su hogar, de su oficina. BCC Adonai Elohim Christian University, totalmente virtual, online por Zoom. Usted puede llamar a la doctora Idekel, al número de WhatsApp 1917-417-5258. Tenemos programas de bachelor degree, licenciaturas, maestrías y doctorado. Usted puede llamarla en cualquier momento. Puede llamarla ahora, en este momento, que ella le va a atender amablemente. Repito el número de la doctora Idekel, 1917-417-5258. Doctora Idekel con la Universidad BCC, no BBC, sino BCC Adonai Elohim Christian University, totalmente online, por la vía de Zoom. Y desde la comodidad de su trabajo, su hogar, su oficina y desde su dispositivo, usted puede obtener estas clases o, claro, en programas diferentes. Bendiciones. Amén, amén, wow. Así que tiene toda la información, todo aquel que quiera seguir estudiando en profundidades. Y quiero decirle que lo que estamos trayendo a través del café académico, y quiero decirlo yo, no con un espíritu de prepotencia, ni de sabiduría, ni que lo sabemos todo, sino que son cosas que estamos trayendo que muchas veces en muchas universidades ni se hablan, en muchos institutos ni se da, ¿ve? Y lo que estamos tratando de traer temas que por muchos años han venido eh, poniendo ciertas vendas a la iglesia para entender el propósito que el Padre tiene con nosotros como hijos. Así que esperamos que reciba esto con mucha bendición. Lo hacemos con esfuerzo. Esto nos sentamos, sacamos las preguntas que creemos que son las correctas. El doctor se prepara
para bendecir la vida de cada uno de ustedes. No lo hacemos por arrogancia, no lo hacemos porque creemos decir, no, nosotros somos los que sabemos. No, Dios nos libre. Tenemos el corazón de querer enseñar. El doctor le ha estado dispuesto en traer estas clases cada martes, así que no lo tomen poco. Oiga las grabaciones, aprenda, escriba, escúchala, compártela, porque verdaderamente va a enriquecer su vida. Yo creo que ya el próximo martes vamos a traer un tema. Creo que ya cerramos Sí, ya esta cerramos línea. la serie que Sí, tiene que ver, que tiene que sí, ver con Satanás. con Satanás, que usted puede empezar a buscar, que lo tiene en YouTube, el primer video donde comenzamos, creo que fue con Ezequiel, luego Isaías, y sucesivamente vinimos hablando todo lo que tiene que ver con Satanás y con esta mentalidad errónea que se ha estado enseñando. Y terminamos con el capítulo 12 que, wow, qué mejor final este, aunque el próximo martes vamos a tocar, aunque sea traer esa claridad de la guerra, la supuesta guerra espiritual. Ah, eso es el próximo martes vamos a hablar de eso. Sí, ahí cerramos ya, Uy, porque yo creo uy, que ya vamos a traer otro tema y queremos que el pueblo pues nos deje saber si quieren que sigamos trayendo otros temas, porque queremos que nos los saber, escriban, que nos pongan qué temas quieren que hablemos, que lo sí, pongan ahí en los comentarios, por favor. sí, sí, sí. Que le den like y que lo pongan en los comentarios. Exacto. Mientras más el tema que veamos que la gente más pide, vamos a darle prioridad a esos temas, porque nos están dejando saber que es el tema que parece que el pueblo necesita. eh, y vamos a estar trabajando, pero queremos saber si verdaderamente, pues, por lo menos nos muestren la satisfacción escribiendo y dejándonos saber que verdaderamente, pues, esto de mucha bendición y que quieren seguir oyendo temas que son de gran ayuda para la iglesia. Así que, doctor, no sé si tiene otras palabras para decir. No, no, yo creo que se ha dicho todo. Ah, gracias por su audiencia, todos los que se han conectado Sí, y han visto el video, a los que han comentado, a los que han compartido el video, porque es un video totalmente bíblico, teológico, espiritual y académico. ¿Ve? Y amén. estamos tratando de seguir las reglas, no de una escuela inventada por un hombre, sino la correcta interpretación, ¿verdad? Teohermenéutica y exegética de la palabra del Eterno, de las sagradas escrituras. O sea, por eso se llama café académico. De modo que Correctamente. gracias a usted por esas palabras, ¿verdad? Porque eh, no lo hacemos con un sentido de que no lo sabemos todo, ni que somos superiores a nadie. Ahora, yo voy a Exacto. decir algo que quizás no quiero que se malinterprete. Si usted piensa que lo que estamos diciendo no es así, usted puede retarnos y podemos hacer un debate público transmitido por las redes sociales. Claro, aplicando las reglas correctas de interpretación. Si usted quiere, Exacto. acudimos al hebreo, acudimos al griego, no hay ningún temor con eso. Aquí a mi espalda tengo aquí eh, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. O sea, podemos acudir a los originales, a la gramática, a la lingüística, a la filología, a lo que es el entorno de cada capítulo de la Biblia. Si usted cree que no es así, déjenoslo ahí, coméntelo, para nosotros saber, ¿verdad?, su opinión. Pero hasta ahora nos encaminamos a traer una verdad sin adulteración dogmática, una verdad sin adulteración filosófica, una verdad sin distorsión y sin deformación de algo que pensó un hombre y creyó que era así y se siguió propagando como papagayo o como loro viejo. Así que bendecimos la vida de cada uno de los que se conectan. Y sabemos que hay un montón de gente que ni comenta ni da like, pero se sientan a aprender, se sientan a escuchar, ¿verdad? Y ojalá algún momento se inspiren y escriban su comentario y nos dejen su opinión en estos videos. Así es, ya que sabemos que hay mucha gente que no escribe, están ahí.
Pero están oyendo y nos gozamos, porque creemos que si están ahí es porque algo le está ayudando y algo están aprendiendo. Una vez más, gracias. Esto no se crea que estamos inventando a ver qué decimos. Aquí se lee, se estudia, se busca la forma de traerlo más claro para que ustedes sean bendecidos. Así que muchas bendiciones, damos gracias una vez más. Si Dios lo permite, estaremos el próximo martes con ese tema donde vamos a terminar. Sé que va a ser de mucha bendición. Comparta este video nuevamente, comparta tal la primera parte, búsquelo también para que así pues pueda ser bendecido. Quiero decir lo que creo que para agosto, si no me equivoco, los videos en Facebook que pasen más de 30 minutos lo van a empezar a sacar. Así que todos estos videos van a estar siendo pasados a YouTube para que entonces ahí sí queden permanentes, lo puedan ver las veces que quieran entrar para que lo oigan, porque no es una predicación, es una enseñanza, por eso se toma tiempo, porque es una enseñanza, no es una predicación de 20 minutos ni 30, porque si no, difícil se puede explicar esto, sí, doctor. Pueden ir a YouTube, al canal es Doctor Paulino Oficial, con dos F, Doctor Paulino Oficial en YouTube. Se suscribe y le da la campanita para que así reciba las notificaciones. Este mismo video en esta semana va a ser subido a YouTube porque Facebook está borrando poco a poco todos los videos que pasan de media hora. Ya me lo notificaron, así que si no lo puede ver aquí, lo ve en YouTube. Están todos los videos en YouTube de Café Académico Café con el Académico. pastor doctor Domingo Pino y este servidor, el doctor Paulino. Así que ya lo saben, muchas bendiciones. Una vez más, gracias. Comparta y será hasta la próxima semana. Bendiciones. Chalón, chalón. Gracias y paz. Shalom, shalom.